De todas las ciudades de la Mesopotamia, quizás Babilonia es la más conocida, ya no solo por sus relatos históricos, sino también por sus relatos míticos, los cuales aparecen incluso desde la antigua Grecia, como por ejemplo en el caso de Heródoto, hasta la tradición más actual cristiana, puesto que viene mencionada en la Biblia, básicamente. La ciudad de Babilonia, de hecho, está rodeada de un aura mística, con edificios tan icónicos como por ejemplo la Torre de Babel, la Puerta de Istar, y de episodios míticos como aquel que contamos en un vídeo atrás, contado por Heródoto, el cual nos hablaba de esta reina Nitocris que habría desviado el cauce del río Éufrates entero con el fin de mejorar las defensas de esta ciudad y construir el primer puente, que por cierto va a ser el primer puente de la historia de la humanidad que conocemos, el primer puente monumental registrado. Ahora bien, ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de esto es mito? Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que preparaos porque vamos a dar un paseo por la ciudad de Babilonia que nos legó el gran Nabucodonosor II, en el cual veremos cómo se distribuye la ciudad y veremos las principales construcciones religiosas y civiles. En cuanto a la planimetría de la ciudad, podemos observar que la ciudad de Babilonia está completamente insertada en el cauce del río Éufrates, dividiéndolo en dos sectores. Heródoto en su viaje nos contó que cada uno de estos sectores contaba con un edificio fortificado bastante importante. En cuanto al plano urbanístico, podemos encontrar más o menos un plano ortogonal, un plano lo que vendríamos a llamar a día de hoy hipodámico, puesto que estaba formado por una serie de calles paralelas al río y una serie de calles transversales. Estas calles transversales acababan en el río en una especie de malecones que bajaban a lo que era el río en sí, y según Heródoto, antes de esta reina Nitocris, para cruzar de una parte a la otra de la ciudad había que desplazarse en barcazas. El hecho es que seguramente anteriormente a la construcción de este puente monumental, la mayoría de desplazamientos de una zona a la otra de la ciudad pues efectivamente se realizaba en barcaza, un proceso que según Heródoto era bastante tedioso y bastante, pues bueno, que no le agradaba mucho la idea, por así decirlo. Bien, siguiendo con el tejido urbanístico, observamos que la ciudad de Babilonia está dividida en 10 distritos, cada uno dedicado a un dios. Y esto lo sabemos, junto a otro dato que os voy a dar ahora, gracias a una serie de tablillas que se encontraron con ejercicios escolares en los cuales, pues básicamente se enumeraban estos sitios, estas zonas de Babilonia. Para que nos hagamos una idea, es como si dentro de 1000 años, o 2000, o 5000 años, los arqueólogos del futuro descubren pues los ejercicios que hacíamos todos en el colegio de ubicar en el mapa, pues yo qué sé, las ciudades más cercanas, los pueblos más cercanos, lo que pasa que a pequeña escala, básicamente recogido a la ciudad de Babilonia simplemente. Avanzando un poco en materia y yéndonos ahora al plano religioso, a las construcciones religiosas, os propongo una pregunta. Respondedme en los comentarios antes de seguir el vídeo, y es la siguiente: ¿cuántos lugares de culto creéis que había en la ciudad de Babilonia? La única pista que os doy es que la ciudad de Babilonia medía más o menos unos 9 kilómetros cuadrados. Bien, pues el número de lugares de culto en toda la ciudad de Babilonia llegaba hasta los 1198. Esto agrupaba tanto santuarios menores, santuarios mayores, templos, templetes, sitios destinados simplemente a la oración. Como vemos, la ciudad de Babilonia tenía una impronta religiosa bastante importante, por cierto, dedicada principalmente a Marduk, el dios protector de la ciudad. Entrando un poquito en profundidad ahora con estos edificios religiosos, Babilonia tenía unos 3 lugares hipersagrados y potentes para el culto, los cuales estaban conectados además por la vía procesional. La vía procesional de Babilonia conectaba estos 3 lugares sagrados, como comentamos, que son el Bit Akiti, el Etemenanki y el Esagila, hasta terminar en el puente del Éufrates, el puente monumental que habíamos comentado al principio. Este camino se realizaba desde el Bit Akiti, el cual era una especie de santuario, el cual no se sabe muy bien cuál era su forma ni nada, porque no se ha descubierto todavía. El caso es que este santuario estaría extramuros, bastante al norte de la ciudad de Babilonia. Pues bien, partiendo desde el Bit Akiti, si fuéramos hacia la ciudad de Babilonia y quisiéramos llegar, por ejemplo, al puente del Éufrates, tendríamos que realizar el siguiente recorrido. Caminamos por la vía procesional y atravesamos por el sector norte de la muralla, una de las 8 puertas magníficas que tuvo la ciudad de Babilonia, y es esta puerta de Istar, probablemente la más famosa y la más importante de toda la ciudad. La puerta de Istar, que está parcialmente reconstruida en el Museo de Berlín, se puede ver a día de hoy, solamente un fragmento de ella, tenía una altura de unos 25 metros, acabando en una suerte de almenas que mejoraban y reforzaban esta defensa.
defensa de la ciudad. La puerta, además, era una puerta doble, era una puerta compuesta, la cual tenía, cada una de ellas, acceso a un vestíbulo interior, los cuales estaban conectados por un paso enlazado. Esta puerta de Ishtar estaba decorada completamente, como se puede ver en cualquier imagen, con ladrillos esmaltados de color azul, un color muy vivo y un color muy reluciente al sol, los cuales tenían además unos patrones, unos relieves con leones y dragones. Es curioso que, aunque se la llama puerta de Ishtar, el león y el dragón son los animales atributos, los animales totémicos del dios Marduk, que realmente es a quien está consagrada esta puerta y a quien está consagrada la ciudad. La puerta además se encontraba fortificada por 2 torreones dobles, los cuales incrementaban aún más el nivel defensivo de esta puerta, el nivel defensivo de esta muralla. Como dato curioso, la construcción de la puerta de Ishtar se realizó en 3 fases, las cuales fueron ampliando el nivel de la calle. La primera fase constructiva se realizó en ladrillo no esmaltado, pero con relieve. Con la segunda fase constructiva se empezaron a implementar estos ladrillos esmaltados. Se recubrió por completo la puerta de Ishtar de ladrillos esmaltados, pero lisos, aún sin el relieve. Y la tercera fase constructiva es la que podemos observar a día de hoy, que nos presta este monumento tan impresionante, que está compuesto por ese ladrillo esmaltado con relieve. Pues bien, una vez hemos atravesado esta puerta de Ishtar, continuamos por la vía procesional. Ahora se nos van a abrir unos muros a los lados que van a medir unos 7 metros de altura más o menos, y van a tener todavía la decoración parecida a la de la puerta de Ishtar, con esos leones en relieve en ladrillo esmaltado, que está toda la vía procesional recubierta por estas paredes. El suelo estaba compuesto por baldosas de una caliza roja con vetas blancas. Si continuamos recto, vamos a observar a la derecha el magnífico monumento, quizás el más importante y el más mitificado, que es el Etemenanki, o, para los amigos, la Torre de Babel. El Etemenanki, o la Torre de Babel, viene a ser el Zigurat de Babilonia. El Zigurat, que ha sido también, pues, bueno, da pie muchas veces a malas interpretaciones. El Zigurat, la realidad es que no es un templo per se, sino que es una torre. Es verdad que Heródoto, por ejemplo, nos cuenta que encima de este Zigurat, que por cierto era magnífico, era impresionantemente enorme, medía 90 por 90 metros y tenía 7 escalones o pisos. Pues bien, como digo, según Heródoto, habría una especie de santuario o una especie de templete en la cima del Etemenanki, probablemente albergar a la sacerdotisa, probablemente albergar una estatua. No está claro, no se sabe. No se va a saber probablemente, puesto que no ha llegado nada arqueológicamente de esto a nuestros días. De hecho, si observáis lo que ha quedado del Etemenanki, el grandioso Etemenanki, la Torre de Babel, literalmente es un foso en el cual pues quedan cañas y agua. Este Etemenanki se encontraba además en un recinto amurallado, el cual albergaba también una serie de templos. Bien, si seguimos recto y ahora bordeamos lo que es el recinto del Etemenanki, vamos a acabar encontrándonos con el conocido como Esagila o Templo de Marduk. Este Templo de Marduk servía para guardar el tesoro y en él se encontraban capillas tanto de Marduk como de su esposa Zarpanitum y de su hijo Nabu. Las paredes y la cubierta de la Kela, la nave principal, estaban construidas en maderas preciosas recubiertas de plata y de oro, y el suelo estaba cubierto por baldosas de alabastro. La Kela, o nave principal, servía además para guardar la estatua del dios principal, el dios Marduk, la cual habría estado construida en oro probablemente. Pues bien, esto es lo referente a los edificios religiosos más importantes, evidentemente, de 1198 edificios religiosos o lugares de culto que tenía la ciudad de Babilonia. No vamos a citarlos uno a uno todos, pero espero que este paseo por los edificios religiosos de la ciudad de Babilonia os haya gustado, porque ahora seguimos con los edificios civiles. Volviendo nuevamente extramuros de la ciudad, cabe destacar que si llegáramos a la ciudad de Babilonia encontraríamos 2 murallas principales. Tenemos la muralla exterior, la cual cubría simplemente una parte de la ciudad, la parte más norte y este de la ciudad, y una muralla interior compleja, la cual estaba compuesta por un sistema de triple muralla.
Esta muralla tenía delante suya además un foso gigante, escarbado, que estaba repleto de agua desviada del cauce del Éufrates, lo cual provocaba que toda la ciudad de Babilonia, por lo menos este sector estuviera prácticamente aislado por tierra, convirtiéndolo en una suerte de isla artificial. Este foso medía unos 50 metros de anchura, lo que sumado a la anchura de la triple muralla, que era de unos 17 metros y medio, le daba unas defensas impresionantes. Imaginaros tener que conquistar ese pedazo de ciudad tan grande para la época con esas defensas tan brutas. Pues bien, justo antes de cruzar la citada puerta de Istar, que la habíamos cruzado antes, tenemos que ubicarnos justo enfrente de ella, porque a la derecha vamos a ver lo que es conocido como el Palacio Norte, el cual va a formar una especie de complejo, ya que adyacente a este Palacio Norte vamos a encontrar una ciudadela defensiva y un museo. El primer museo probablemente de antigüedades de la historia, en el cual se han encontrado obras tan importantes o de una confección tan precisa como son las estatuas de Ashurnasirpal II o las estatuas que encontramos como leones de basalto que estaréis viendo ahora en pantalla. Bien, adyacente a este complejo de Palacio Norte, junto con el museo, y adyacente también a esta ciudadela defensiva que teníamos por el otro lado, se construye lo que es conocido como el Palacio Sur. Este Palacio Sur es monumental y está compuesto por un sistema de 5 patios, a las maneras anteriores, como los palacios asirios, que ya veíamos que tenían unos sistemas de patios brutales, en torno a los cuales se estructuraba todo lo que eran las dependencias, las estancias, las viviendas, las oficinas, incluso encontrábamos escuelas de escribas dentro del palacio, funcionando como una especie de microciudad en pequeñito dentro de una macroestructura. Pues bien, la entrada del Palacio Sur daba al este, es decir, directamente a la vía procesional. Si entráramos en este Palacio Sur tan lujoso y tan grande, lo primero que encontraríamos sería los 2 primeros patios, los cuales estaban destinados a las estancias, a las dependencias, para la guardia y para los servicios administrativos. Si continuáramos recto, cruzando estos patios, cruzando estos pasillitos que conectaban un patio con el otro, llegaríamos al patio principal, el cual daba directamente al Salón del Trono. La entrada al Salón del Trono se realizaba por una triple puerta, la cual estaba rematada por 3 arcos respectivos de medio punto, siendo el central el más colosal. El Salón del Trono además tendría una decoración exquisita, ya que estaría abovedado con una especie de bóveda de cañón, la cual estaría recubierta de ladrillo esmaltado. Se ve que a estos babilonios les gustaba mucho el tema del ladrillo esmaltado. Por hacer una pequeña mención, otro palacio importante sería el Palacio de Verano de Nabucodonosor II, el cual habría construido extramuros muchísimo más al norte. Ahora bien, seguro que a una buena parte de los que estéis viendo el vídeo estaréis preguntando, ¿y los jardines colgantes? ¿Dónde están los jardines colgantes? Antiguamente, o cuando se empezó a excavar la ciudad, se pensaba que los jardines colgantes estaban precisamente en este Palacio Sur. Esto era debido a que se encontró en un conjunto de estancias, las cuales estaban abovedadas y estaban diáfanas, un sistema de bombeo de agua, el cual permitía que el agua pudiera subir hacia arriba, lo que a los investigadores les hizo pensar, bueno, si tenemos un sistema de bombeo de agua hacia arriba, pues probablemente es porque había terrazas encima, las cuales serían regadas básicamente con este agua. A día de hoy, la realidad es que todavía no se han encontrado los jardines colgantes, pero se cree que sería más probable que se encontraran en el Palacio Norte. Bien, terminando ya nuestro recorrido también por las construcciones civiles más importantes, no podemos obviar, no podemos dejar de lado el puente del Éufrates, al que habíamos llegado ya anteriormente en nuestro recorrido religioso. Si bien ahora sí que nos vamos a detener a observarlo, tenemos un puente monumental, magnífico, el cual estaba construido por pilares de piedra gigantescos. Según la anécdota que nos cuenta Heródoto, se habría hecho desviar el cauce del Éufrates para construir ese foso, y aprovechando que se había quedado seco durante un tiempo el cauce del Éufrates, se construyó rápidamente todo el pedazo de puente que había. Y además este puente, según las anécdotas, funcionaría como una especie de puente móvil, ya que sobre esos pilares se levantaban unas planchas de madera probablemente, aunque esto no se sabe bien, pero bueno, se levantarían estas planchas de madera, se colocarían cada día, y se quitarían. Según Heródoto, esto era para evitar la criminalidad entre una zona y la otra de la ciudad. También hay otras anécdotas que nos cuentan que sería para permitir el paso de las embarcaciones con mástil más
alto. En cualquier caso, en los márgenes del río había, como ya habíamos dicho antes, unos malecones, los cuales llevaban directamente en un terraplén hacia el río, y además de esto encontrábamos las oficinas propias del muelle fluvial, de estas grandes características que tenía que tener. Y lo más importante, el Carum. ¿Qué es el Carum? El Carum es básicamente el mercado central de Babilonia, el cual tendría probablemente unas dimensiones gigantes proporcionales a lo que fue la ciudad en sí. Hay que imaginarse la ciudad probablemente más o menos como nos cuenta Heródoto, en el sentido de que los edificios, según él, serían todos de 3 a 4 pisos. Vale, quizás es un poco exagerado, pero no es muy descabellado pensar en una ciudad tan grande, tan culturalmente avanzada y con tantísimos lugares de culto, que estuviera repleta efectivamente de construcciones, si no de 3-4 pisos, quizá de 2 o 3. No es muy descabellado. Pues bien, aquí termina nuestro recorrido por la ciudad de Babilonia, de Nabucodonosor II. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like, compartid vuestras opiniones, compartid vuestras... no sé, si conocéis algo más sobre la ciudad de Babilonia, podéis dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.